Buen día. Vamos a estar trabajando en el día de hoy en un tema que habíamos quedado pendientes de atender, que tiene que ver con qué hacer o cómo atender a estas emociones que se surgen en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de incertidumbre económica y de otro tipo. Entonces, básicamente lo quiero dividir en tres partes y la primera parte tendría que ver con el derecho que uno tiene a vivir lo que está viviendo, a sentir lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, vamos a empezar, si quieres, con esta idea de notar lo que está sucediendo, de tener derecho a vivir la experiencia que tenemos. Entonces, la vez pasada, y si no estuviste, no importa, pero hay un video para eso, estábamos hablando de que nuestro cuerpo es una máquina que funciona muy parecido a la de cualquier otro mamífero y que tiene estas respuestas de pelear o huir, estas respuestas orgánicas que corren mucho más rápido de lo que nosotros nos podemos dar cuenta, de lo que nuestra capacidad de darnos cuenta sucede y sobre todo de nuestra capacidad de decidir qué es lo que nos está pasando. Entonces, lo primero es notar lo que está pasando, porque eso está pasando aunque no lo notes y no tendría ningún sentido en evitar eso. Entonces, cuando notamos que podemos hacerlo, por ejemplo, alrededor de un ejercicio de atención plena o alrededor de un ejercicio de respirar y nada más darnos cuenta que está pasando, puede suceder dos cosas. Uno, si por ejemplo estamos haciendo una práctica de atención plena, de meditación o de oración, etcétera, y voy a tocar mi experiencia propia, puedo encontrarme dos opciones. La primera es que encuentre un montón de recursos de felicidad, como en este momento presente, en el que yo estoy conectando conmigo mismo o conmigo en la forma más cercana que tengo, más íntima, en este momento estoy sintiéndome bien. Ajá, en este momento me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo relajado, relajada. Tengo que comer, tengo un techo, puedo tener relativo silencio, relativa tranquilidad, estoy vivo, viva, tengo sueños, tengo vínculos. Y puede que encontremos todas esas cosas ahí, pero también puede que no. Puede que estemos viviendo un momento difícil o que nos encontremos en que nuestra situación interna tiene retos. Puede que sucedan las dos cosas. Puede que uno sienta emociones y recursos de felicidad y luego sienta emociones no tan placenteras o difíciles. Entonces, estas dos cosas también hay que notarlas porque les digo que nuestro cuerpo es así, va más rápido que nosotros. Entonces, ya que encontramos estas cosas no tan placenteras, podemos atender entonces algo muy importante que tendría que ver cómo nos hace sentir estas cosas, ¿no? Por ejemplo, es muy común que en nuestra cultura como latina tengamos esta idea de la culpa o la vergüenza. Entonces, de repente puedo decir, me siento muy bien porque sí, porque estoy haciendo esta práctica y la verdad yo soy de esas personas que a lo mejor estoy encerrado en mi casa, pero tengo que comer y tengo mi familia aquí cerca y no tengo que preocuparme demasiado. Y veo que a lo mejor en Ecuador o en Estados Unidos la gente se muere en la calle y yo estoy bien y me siento un poquito como, híjole, qué pena, debería sentirme mal, ¿no? O uno recibe 100 noticias al día en el celular diciendo que la cosa va cada vez peor, etcétera, y uno debería estar preocupado, tal vez, pero no es una experiencia propia, tal vez es como lo que sucede alrededor, y entonces uno tiene derecho a sentirse en calma también, aunque alrededor esté estresado, no tiene nada de malo, pero hay una cultura que dice que sí, que no somos suficientemente buenos como hombres y como mujeres, y no somos suficientemente buenos y tendríamos que estar muy preocupados por lo que está pasando, ¿sabes? O que no somos suficientemente buenos para estar lo tranquilo que deberíamos ser tranquilos o lo activos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía que tenemos esta otra segunda opción en la que no encontramos tantos recursos de felicidad en este preciso momento disponibles y sentimos como angustia o miedo o pánico, etcétera. Y la verdad, todos tenemos derecho a sentir esas cosas, primero. Y dos, eso que nos hace sentir como desagradable, incómodo, inapropiado, eso es la experiencia humana también. Es decir, a todo mundo le está pasando. Y a los que no les está pasando es que no se están dando cuenta que le está pasando. Pero la experiencia humana está hecha de esas emociones también displacenteras, porque es evidente que hay un estado de alarma y es importante que también notemos que está ahí esas cosas, ¿no? Y solamente si lo podemos notar, si lo podemos nombrar, por ejemplo, esto es ansiedad,
esto es tristeza, esto es enojo, me cae un poco gordo mi marido, mi marida, me cae un poco gordo mis hijos, claro que los quiero, pero en este momento tengo esta sensación de que no los tolero, esto está bien, notarlo está bien, ¿sabes? Porque solamente notándolo lo podemos transformar y no deja de estar ahí porque no lo notes. Y entonces la experiencia de poder notar estas cosas que no son a veces tan placenteras o que son incómodas, también puede traernos vergüenza. Porque no debería estar sintiendo esto por mis hijos, no debería estar sintiendo esto, debería estar yo agradecido porque tengo un día más y porque tengo comida. Y sí, uno debería muchas cosas, ¿sí? Y puede que teóricamente, moralmente, religiosamente, tengamos razón. O sea, yo debería estar muy contento por estar ahorita frente a ustedes en la cámara, sí. Y a lo mejor sí, en una parte estoy contento, pero al mismo tiempo me pasan otras cosas. Y eso de tener varias cosas sucediendo dentro de uno, eso es la experiencia humana. Y eso es, hay que tocarlo y hay que vivirlo. La capacidad que yo tenga de notar mi experiencia me ayuda en muchas cosas, pero quisiera nombrarles dos. Una es a vencer la tentación de andar deprisa. Hemos visto, y yo no sé si ustedes también, lo más probable es que sí, es que en Facebook y en las redes sociales hay como una tendencia de cuánto ejercicio vas a hacer hoy, ahora que estás en casa puedes ser más disciplinado, leer 3 libros, hacer 2 talleres, acabar tu tesis, atender a los hijos, trabajar, etcétera. Y hay como todo un rush de que tengamos una vida de 28 horas al día, donde aunque estamos encerrados, estamos haciendo lo mejor posible de esto, ¿no? Y todo está muy bien si ya tocaste lo anterior, si ya tocaste tu experiencia humana. Lo más probable es que si llevas en cuarentena 2 semanas o 4 semanas, en este momento tu cuerpo apenas esté acostumbrando a este cambio de rutina. Es perfectamente natural que no lo haya hecho. Y si llegas a la semana 3, pues es todavía muy normal que no lo haya hecho. Y es muy probable que tengas como sensaciones de cansancio adicionales o de ansiedad adicionales o de enojo adicionales, pues porque estamos acostumbrándonos. Y desde el punto de vista del cuerpo, que les decía, es un animal, pues es un animal que acaba de perder su territorio, que se tiene que enfrentar a sí mismo y sus cosas. Que una cosa muy interesante de estar encerrado en cuarentena es que nada de esa cuarentena sucede que no ya haya estado previamente ahí. Es decir, si me enojo es porque generalmente me enojo y ahora me enojo un poco más porque estoy encerrado, pero pues me enojo, ¿no? Si me siento triste, bueno, a lo mejor esa tristeza también ya estaba ahí, ¿no? Y la segunda cosa que nos sirve también notar esta tristeza o estas cosas no tan positivas es que a veces podemos vencer la prisa y a veces podemos encontrar recursos que sean útiles de forma muy individual para atender la urgencia y la calma. Por ejemplo, si a ustedes les gusta escuchar música, pueden decir, ah, bueno, voy a escuchar un poco de música, o les sirve dibujar, o les sirve leer un libro, o les sirve hacer ejercicio. Está bien si les sirve, hay que hacerlo. También, antes de pues, ver un maratón de Netflix, puedo respirar un poco y notar esta experiencia humana y decir, uy, está bien duro acá, estoy a punto de volverme loco o loca, voy a prender un poco la tele. El que hagamos este ejercicio, aunque sea de segundos, donde vamos notando lo que sucede adentro, lo que hace es expandir una ventana de tolerancia. Es decir, entre más practiquemos notar lo que nos sucede adentro, es entre más capacidad vamos a tener de notar ese dolor y más capacidad vamos a tener de hacer cosas con él. Y eso nos lleva, por ejemplo, a la segunda línea que les quiero decir, que es, claro que tienes derecho a vivir la experiencia que estás viviendo. Eso si implica un ataque de pánico, está súper bien. La mayoría de nosotros, yo incluido, hemos tenido experiencias de ataques de pánico en la vida y probablemente nos tenga reservada la vida unas 2 o 3, ¿no? No tiene absolutamente nada de malo. Tenemos derecho a vivir la experiencia. Y el segundo paso es que podemos tener la capacidad de transformar esta experiencia. ¿Y cómo se transforma? Bueno, el primer elemento es notar lo que está sucediendo y tratar de ampliar esa ventana de tolerancia. Y eso nos va a llevar, digamos, a un entrenamiento, a un flujo, a un ritmo, a una transformación natural, no forzada, no competitiva. ¿A qué me refiero? Noten que si yo puedo notar que esta experiencia es difícil y quedarme con ella, entonces puedo hacer algo más, ¿no? Déjenme les doy un ejemplo. Los doctores, los médicos, los oficiales, la gente que nos sirve, que recoge la basura de las calles, que limpia,
Ustedes conocen gente que no ha parado en la cuarentena. Esa gente está sirviendo, ¿no? Por supuesto, hay gente que está ahí porque tiene que comer. Y hay gente que está ahí porque eso es lo que sabe hacer. Y hay gente que decide estar ahí por los demás. Eso es increíble, ¿no? Imagínense que hay gente que ha tomado la promesa, el compromiso de estar ahí donde más se necesita, con lo que puede hacer, que a lo mejor lo que puede hacer es barrer la calle, con lo que puede hacer, arriesgando su propia vida por los demás. Es increíble, ¿no? Pero no llegues a ese acto de heroísmo sin pasar por un acto de autoconciencia de qué me está pasando. Es decir, uno no llega a barrer la calle por servir a los demás sin notar que eso también le da miedo, sin notar que eso también le arriesga la vida. Si yo a lo mejor soy un médico y soy neumólogo y me necesitan mucho y voy en un acto heroico, etcétera, en contra de mis propias necesidades, no estoy haciendo un acto heroico, estoy haciendo tal vez un maltrato a mí mismo, ¿no? Y aquí el tema importante es la motivación. Una vez que se amplía esta ventana de sufrimiento, de capacidad de tolerar el sufrimiento, entonces tú puedes también atender al sufrimiento de otros. Les voy a dar otro ejemplo. Bueno, dos ejemplos más. El primero sería, en todas las tradiciones espirituales y religiosas hay estos seres heroicos que ofrecen su propio beneficio, su propia vida, su propio bienestar por el bienestar de los demás, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tradición budista, los bodhisattvas, en este caso hablaré de uno que se llama Siddhigarbha, tiene esta promesa de estar ahí donde más se le necesita, donde haya más dolor, donde haya más sufrimiento. Él dice, yo ojalá pueda estar en ese lugar donde haya más dolor y sufrimiento para poder servir mejor, para que mi vida tenga propósito, para tener una intención muy buena, ¿no? Y es increíble, ¿no? Es increíble la idea de que haya un ser vivo que decida ponerse en la situación más incómoda, pero que sea de más utilidad para los demás. Justo igual que mucha gente ahorita. Justo igual que la gente que nos sirve, justo igual que la gente que es médico, enfermera, que hace el aseo, que lleva la comida, que está en el campo. Está diciendo, muchos de ellos al menos, yo tomo la promesa, hago el voto de estar ahí donde se me necesita, donde más se me necesite. Y es increíble. Eso viene a partir de esta capacidad de transformar, a llegar a esos entrenamientos tan grandes, ¿no? Para llegar a ese entrenamiento, les repito, primero hay que notar lo que sucede, luego hay que ampliar esta capacidad de tolerar el sufrimiento y luego podemos ir a esta tercera parte que tendría que ver con intentar hacer una práctica. Es un experimento, es un ejercicio, es un juego. Imagínense, y eso es algo que les recomiendo hacer, que a lo mejor se sienten un momentito con calma y digan, ¿cuál sería la mejor forma, la mejor capacidad, el mejor estilo en el que yo puedo estar en este momento en cuarentena? ¿Cuál sería mi anhelo más grande, mi aspiración más grande? Lo más probable es que ustedes háganlo, el que sea, que ustedes digan está súper bien, pero lo más probable es que cuando uno piensa, yo aspiro a, que sea lo más grande, a estar en tranquilidad, a estar en calma, yo aspiro a brindar felicidad a los demás. Esto no es una persecución hacia ti mismo, es solo un ejercicio, es solo una práctica. Es súper importante que no encontremos otra razón más por la cual maltratarnos. Entonces voy a hacer, por ejemplo, la práctica de, mi mayor anhelo es estar tranquilo, tranquila por los demás, por los que están cerca y servirles de alguna forma. Entonces yo haciendo esta práctica, puedo decir, a lo mejor en un fraseo tradicional, puedo decir, voy a hacer el voto, voy a hacer la promesa, voy a hacer el experimento, voy a jugar, a intentar estar en este estado de mayor tranquilidad el mayor tiempo posible. Y entonces uno lo va a intentar y naturalmente uno va a fallar. Porque si uno no fallara, no tendría caso del experimento, ya serías así, ¿no? Es como, yo voy a hacer el experimento de ser pelón, ya eres pelón, ya no tienes nada que hacer. Entonces uno lo intenta. Y entonces cuando uno lo intenta, uno le da propósito a eso, uno le da motivación a eso. Es decir, yo puedo ser el mismo doctor yendo a salvar gente y tener el propósito de hacer de mi vida algo útil a los demás y tener una experiencia, sí, a lo mejor difícil, pero muy recompensante, muy satisfactoria, muy nutritiva. O puede ser el doctor que va a su trabajo porque es lo que tiene que hacer. Y a lo mejor va a ser el mismo tipo de trabajo, pero la recompensa es totalmente diferente. Es decir, la motivación hace la experiencia totalmente diferente.
Entonces, la segunda cosa que les recomiendo como experimento es hagan un intento de hacer una promesa, un voto con las cosas que a ustedes les parezcan útiles o su anhelo más grande. Y no se persigan por eso. Es decir, no hay nada de que se empiece avergonzado por no ser lo que quisiéramos ser en el mayor de nuestras aspiraciones. Nadie es, en este momento, nadie que nos esté escuchando, nadie que conozcas, absolutamente todo lo que quiera hacer. En general, todos tenemos como aspiraciones cada vez más amplias y eso está bien. Y por último, la tercera parte o la tercera línea es, puedes como agregarle a esta experiencia, pues a lo mejor unas pizquitas de sabiduría. Si de alguna forma el hecho de que yo pueda acercarme a la experiencia con mayor tranquilidad o menor tranquilidad, haciendo el intento de tener un mejor propósito, una mejor motivación para hacer cada cosa que hago en el día, hace que mi experiencia sea diferente. Entonces, de alguna forma, la pandemia no es una razón para estar obligados a estar sufriendo. Es decir, es interdependiente a mi estado mental. O sea, hay gente que ya sufría antes de la pandemia y hay gente que ya era feliz antes de la pandemia y hay gente que va a ser muy desdichada con la pandemia y hay gente que no. Esto tiene que ver con la capacidad propia de llevar eso. Entonces, la pandemia en sí misma no existe de forma independiente a nuestra experiencia de la pandemia. Yo digo otra vez. La pandemia, el coronavirus y todas sus consecuencias no existen sin nuestra propia experiencia sobre la pandemia. Entonces, lo que podemos trabajar, obviamente, no es acabar con la epidemia, porque si alguien tuviera la solución ya nos lo hubiera vendido. No es acabar con la pandemia, sino con trabajar con nuestra propia experiencia para acercarnos a esa experiencia de la pandemia de forma diferente. Por lo tanto, esto nos da ya capacidad de hacer algo. Y solo quiero cerrar con una idea. Si solo notas la primera parte, si solo notas tu experiencia, en general la experiencia, aunque sea de dolor y si nos acercamos a ella de forma amorosa, la experiencia cambia, la experiencia disminuye. Y solo hacer eso es una gran aportación al mundo. Es aportar a la paz del mundo, a la salud mental del mundo, a la tranquilidad del mundo y eso ya es increíble. Ya el pensar en tener una aspiración más amplia, eso ya es heroísmo. Y lo más probable es que la gente que está escuchando en este momento esta transmisión esté un poco entre esas dos grandes batallas, entre ser un héroe o ser alguien que aporta increíbles cosas. La verdad es que las dos están bien. Y hay muchísima gente haciendo cosas increíbles como seguramente ustedes también. Entonces, si les parece bien, me gustaría como quisiéramos o compartir una práctica breve justo sobre esta misma idea en la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, si te sientes cómoda o cómodo, lo que podemos hacer es poner una postura estable, pero relajada. A mí me sirve esta. Podemos estar recargados en la silla si te interesa, o si te duele la espalda, o acostada, acostado. Lo puedes hacer antes de dormir o lo puedes hacer mientras caminas. El objeto es que podamos observar lo que sucede con la mente, con lo que sucede en la experiencia, mi experiencia, dicho de forma muy fácil. Lo único que tengo que observar es mi experiencia. Hacemos 3 inhalaciones y exhalaciones profundas. Y noto qué sensaciones hay. Y noto qué emociones hay. A lo mejor hay imágenes o ideas. No hay nada que hacer con esas emociones, no hay nada que resolverles. Solamente las notamos. Como a veces ponemos atención y notamos cómo caen hojas del árbol y no hay nada que hacer. Solo las notamos y las hojas caen y a veces desaparecen de nuestra vista y no hay nada que hacer. Están ahí. Como
Noto mi experiencia, como a veces puedo notar que me siento incómoda o incómodo, o distraída, cansado, cansada. Y está bien. Esta es mi práctica de observar mi estado interno. Y cualquier experiencia que yo tenga es humana, por lo tanto es suficiente y perfecta. Y sencillamente noto la experiencia sin aferrarme a ella. A veces, cuando uno nota de forma consciente o inconsciente una experiencia desagradable o incómoda, nuestra mente, que está habituada a evitar esto, corre hacia dos lados. Corre hacia el pasado o corre hacia el futuro. Entonces es como tener un dolor de muelas y entonces poner una película. Y claro, te distrae, pero el dolor de muelas permanece hasta que vayas al dentista. Entonces, si notas que tu mente está pensando en qué hizo ayer o qué tendría que estar haciendo, o si notas, por ejemplo, algún reproche de es que ¿por qué no has hecho esto?, etcétera, o por qué, o qué vas a hacer de comer, o si notas esas cosas, todas esas cosas están también muy bien. Solo estamos notando la experiencia. Puedo notar también la experiencia de tener un cuerpo humano y que este cuerpo respira. Que este cuerpo se conecta con el mundo a través de la respiración. Y cada vez que inhalo, el mundo, el aire, me nutre mi cuerpo. Y cada vez que exhalo, le ofrezco algo al mundo, algo de mi cuerpo. Si notaras alguna emoción difícil, por ejemplo, angustia o estrés, recuerda que es tu cuerpo tratando de cuidarte, de defenderte. Y le puedes decir a tu cuerpo, está bien, gracias por defenderme, gracias por estar ahí por mí. Y no hay nada que hacer, no hay botones que apagar, no hay fuegos que apagar tampoco. Solo acompañarnos con la experiencia. Puedo notar, por ejemplo, que hay ideas o pensamientos del futuro, del pasado, y decidir estar en el presente. Ya sea este presente lleno de recursos de felicidad o este presente difícil. No hay nada que tenga que resolver en este momento. No hay nada que tenga que evitar en este momento. En este momento lo único que hago es observar la experiencia que tengo. Y solo hacer eso calma todo mi cuerpo. Descanso en la experiencia. Descanso en el momento presente. Y notando todas esas emociones internas que, como les decía, pueden ser placenteras o difíciles, podemos buscar una aspiración. ¿Cuál sería mi anhelo más grande para atravesar esta cuarentena, esta crisis mundial? ¿Cuál sería mi más grande aspiración? Y cualquier cosa que suene auténtico para ti, que venga a ti, está muy bien. Podría ser, mi aspiración es estar estable o estar feliz o ser amoroso o amorosa. Y regálate la oportunidad de tener una promesa,
un ejercicio, una práctica que no tienes que cumplir y que solo te estás jugando porque crees es divertido jugar el juego de ser más amoroso, más estable y más tranquilo. Entonces hago la promesa, el voto, la práctica de estar tranquilo por los demás. Nota las emociones que se sienten en tu cuerpo de hacer esta promesa. Si sientes que son sensaciones muy pesadas, relaja este asunto y recuerda que solo tienes que cumplir esta promesa un segundo a la vez. Oye, es que es muy difícil estar en paz y en mi casa donde hay 3 chiquillos y estoy solo, sola con ellos, ¿sí? ¿Qué tan difícil sería estar en calma los próximos 10 segundos? Ah, no, eso es bastante probable. Bueno, entonces 10 segundos. 10 segundos a la vez. Y si nos equivocamos, está bien. Es como hago la promesa de no caerme de la bicicleta. Pues muy bien. Pero si te caes de la bicicleta no pasa nada. Sabemos que no es por hacerte daño o hacerle daño a nadie, sino pues es una cosa de aprendizaje, de experiencia. Hago la promesa tal vez de estar bien para los demás en la medida de mis capacidades. Y me recuerdo que estar bien para los demás, estar tranquilo para los demás, es una relación independiente, interdependiente entre mi estado mental, el estado mental de los demás y la situación actual. Entonces yo aporto esto y no está obligado el universo a comportarse como yo quiero. El único poder de control, de decisión, de acción que tengo es sobre mi estado mental. Y esta es mi aportación a la humanidad. Mi estado mental es mi aportación al mundo. Y podemos hacer 2 inhalaciones y exhalaciones profundas. Cuando estés listo o listo, puedes soltar la postura y abrir los ojos y notar si estas experiencias han cambiado un poco o siguen iguales. La idea al final es que estas las cosas las puedas hacer como una práctica diaria, en la mañana, en la noche, cuando te vas a dormir o cuando tengas un momento de silencio. Lo puedes incorporar en tu vida cotidiana sin que nadie se dé cuenta. Puedes estar como a punto de perder el control de la cabeza y empezar un maratón de nieve con Netflix durante toda la noche. Y antes de que eso suceda, puedes respirar y decir, bueno, ¿cuál es mi anhelo más grande? ¿Mi anhelo más grande es el maratón de Netflix o es otra cosa? Y jugar a ser compasivos, jugar a ser amorosos, o jugar a estar tranquilos, o jugar a estar en paz, lo que tú quieras jugar. Y esa amplitud de la ventana de tolerancia del dolor nos da también la amplitud de la ventana del servicio de la generosidad que podemos dar a otros. Y bueno, por mi parte es todo. Espero leer sus comentarios en un momento ahí en las diferentes plataformas donde está transmitiendo eso. Y espero verlos muy pronto. Si quieren más de estos videos y más información, está el Facebook de CEDAT, que es CEDAT AC, y la página de YouTube, que es Mente CEDAT. Pues que estén muy bien y que tengan un bonito día. Hasta luego.